Hace 10 años, Until Dawn llegó a las pantallas de tu PlayStation 4 con la historia quizás, ¿sí? Cliché de adolescentes tratando de sobrevivir a una noche de terror en una cabaña, pero con un twist diferente que le daba una vibra única y especial. Teniendo a Wendigos, una criatura temible como un villano monstruoso, y a un asesino misterioso como un villano humano. Una campaña que podría salir de distintas formas gracias a la variabilidad que tomaba conforme a las decisiones que el jugador tomaba. Y momentos únicos al implementar el no te muevas. Eso quizás ahora va a ser difícil de ver en una entrega de cines que está precisamente basada en ese videojuego llamado Until Dawn. Verte de nuevo por acá en una nueva reseña, opinión, crítica más de este canal. Y para 10 años después hablar de este que, sí, sin exagerar, es uno de mis juegos de terror favoritos. Creo que si hablamos en puro de terror, creo que es mi favorito de toda la vida. Por la curiosidad de ver qué tantos finales distintos tenía, todas las decisiones diferentes que uno puede hacer, o el peor final de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es saberle sacarle jugo a una campaña dentro de un juego de decisiones. Además de que los personajes eran interpretados literalmente por personas reales, por actores reales, lo que lo hacía todavía más cool. Pero antes de iniciar, yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es el mejor juego, en tu opinión, de decisiones y en donde puedes sacar distintos finales? Ah, eso sí, ya si me movieron la pregunta a ese estilo, que no obviamente estamos hablando solo de puro terror, ahí sí yo creo que mi juego favorito cambia, y ya saben muchos también cuál es, de decisiones. La caja de comentarios está abierta, cualquiera que sea tu opinión yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo. Dirigida por David F. Sandberg, quien es un director de cine y youtuber sueco, quien también estuvo detrás de films como Cuando las luces se apagan, Shazam 2 o bien Annabelle 2, Las hipnosis, dice lo siguiente: un año después de la misteriosa desaparición de su hermana Melanie, Clover y sus amigos se dirigen al remoto valle donde desapareció en busca de respuestas. Mientras exploran un centro de visitantes abandonado, son acechadas por un asesino enmascarado que las mata de una y otra forma horrible, para después despertar y encontrarse de nuevo al principio de la misma noche. A ver, en esta ocasión te voy a dejar bastante claro desde el principio, no solo es el enmascarado, no solo son Wendigos, hay criaturas. Hay bastantes cosas extrañas en esta película. Y muchas cosas también en la que le vamos a dar el beneficio de la duda. Porque claro, ¿cómo adaptas un juego que se basa puramente en las decisiones de los jugadores para cambiar el rumbo de la historia? Until Dawn, Noche de Terror, hace que todo lo que vemos y nos puede suceder dentro del juego sea prácticamente una posibilidad dentro de los nuevos personajes que veremos esta vez en acción. Clover, Abel, Max, Nina y Megan son los protagonistas de esta nueva historia que se desarrolla en un complejo turístico con un poco de la historia original entremezclada con la de estas nuevas caras. La chica protagonista tenía una hermana que desapareció misteriosamente junto con muchísimas más personas dentro del mismo lugar. Algo misterioso que precisamente el grupo de amigos decide investigar por su cuenta, solo para encontrarse en un lugar en el que se encontrarán atrapados, cambiando la cabaña, locación del juego, por una ciudad bajo ruinas, por un contexto y accidente histórico que dejó al pueblo bajo tierra tras una explosión minera. Y verás, sí, yo también cuando vi el cast y el tráiler más que nada dije, uff, esto puede tener muy mala pinta, ya que en un principio se describió la trama como si fuera otra parte de Feliz Día de tu Muerte, otra que tiene este tipo de narrativa, ¿no? Tenemos que usar esa película porque fue la pionera en hacer este tipo de revivir cada noche o cada acontecimiento, en donde la o los protagonistas tienen que sobrevivir la noche o a los asesinos o monstruos que los persiguen para poder salvarse. El tema es que, y al menos es lo que considero que esta película hace muy bien, cada vez que mueren y se reinicia la noche, además de ir descubriendo cosas, pareciera ser que tienen oportunidades limitadas, antes de irse convirtiendo poco a poco en menos humanos o en las criaturas que nosotros por el juego conocemos como Wendigos, que era realmente la cosa más importante de ese juego en general.
Y verán, la película en general no es un desastre total como tal. Entiendo por qué habrá quizás muchas personas a las que no les guste este film, porque no es tan fiel al juego en el tema de construir una narrativa lineal dentro de una cabaña como fue quizás el juego original. Pero realmente esta película lo intentó con el tema de agarrar, abordar todas las referencias posibles y contextos que hay dentro del juego original y acomodar todas estas cosas que suceden dentro del juego en esta nueva historia con nuevas caras. Y a ver, de hecho, hablando de adaptaciones, ya sea de videojuegos o de cómics o de algo que ya esté tangible hecho, yo soy partidario de verdad que si se va a hacer algo nuevo, puede haber cambios, que haya cambios, no hay ningún problema, pero que haya siempre una justificación o que realmente haya un valor agregado. Porque si no, imagínate, estaríamos viendo algo 100% calcado al material original y ¿qué nos aportaría eso? En 100% estructura y narrativa físicamente como al material de origen. Y no está mal. No obstante, si hay riesgos, como en este caso, también hay que valorarlos. Y si aportan algo nuevo y no se tergiversa el material original, pues la verdad es que tampoco se termina convirtiendo en algo molesto, dando, por ejemplo, un contexto histórico al Dr. Alan White como el villano principal, siendo por momentos, sí, medio cutre, pero entretenido para el espectador con posibles escenarios rollo, todas las formas que los personajes pueden ser atacados y morir conforme van descubriendo cómo funciona el cobertizo o la casa, el lugar en donde se encuentran diferentes criaturas que los pueden atacar y escenarios los cuales son peligrosos tratando de, digamos, cubrir esa parte que el film no puede, ¿no? Que son las decisiones o los finales alternativos o, no sé, cosas alternativas que pudieran pasar gracias a las decisiones que toma cada jugador, en este caso, que toma cada personaje en esta película. Esa parte que el film no puede, porque son las decisiones y la cantidad inmensa de escenarios y efectos mariposa a los que el jugador podría acceder en el videojuego, por ejemplo. Aquí, digamos, esa es la excusa perfecta para proyectarlo en forma de noches. Y cada vez que se reinicia la noche porque todos mueren, es pues la representación de un diferente final. Porque hubo una diferente toma de decisiones, porque es diferente la noche que están viviendo, porque no es siempre el mismo, como en Feliz Día de tu Muerte, ¿no? Que ya está todo prescrito y que realmente ya sabes que el asesino va a venir por esta puerta y que esta agua es tóxica, que no puedes ir a esta otra casa. No, cada noche es diferente y yo creo que ahí, digamos, un poco arregla el desastre este film conforme a lo que pudo hacer con el videojuego. ¡Desastre! Hablando de desastre, esto ya es a un nivel más llamativo, más interno estructuralmente en el guión. Y en cómo los personajes están dirigidos para simplemente decir algunos diálogos que realmente no aportan demasiado a borrarle el típico cliché de adolescentes tratando de sobrevivir a una noche de terror. Digamos que las actuaciones no son malas. La verdad, yo me sorprendí literalmente de que al cast, digamos, le pudiéramos sacar un poquito de carisma y empatización con los espectadores. Y es que eso era el trabajo principal. Eso tenían que hacer. Una gran parte de la fama y de la éxito de Until Dawn, el videojuego, realmente se va y está en parte en su cast, en sus jugadores, en sus adolescentes, en sus protagonistas con los que puedes tomar diferentes decisiones, ¿no? Hablando del videojuego. Y el cast, al menos conmigo, yo de verdad, como te digo, cuando vi el tráiler dije, joder, no sé, no conozco a ninguno, no conocía a ninguno, la verdad. Al principio, cuando vi el tráiler dije, esto puede ser un desastre, malas actuaciones, tal. No. Fe. Ya conforme pasaba la película, creció mi fe hacia ellos y al menos conmigo sí funcionó, cosa que me sorprende demasiado. Ella Rubin hace una gran protagonista y digamos que es la mejor de todas, ¿no? Los demás sí están un poco a nivel support y cumplen su función con encajar en el rol de una personalidad única y que aporta un poco a cómo se van a desarrollar las acciones entre ellos. Sin embargo, son este tipo de acciones y cómo las presentan las que al menos a mí me dejan un poquito gris. Digamos que no generan un shock como quizás lo pudo pretender ser la clasificación C de esta película, o cómo la película se quiere llegar a vender con el marketing y estos trailers, ¿no? Digamos, de gente reaccionando en las salas de que a lo mejor es una película ultra terrorífica. No, es más divertida que terrorífica. Y la verdad es que los sustos radican mucho en cómo se venía construyendo el terror en películas, digamos, de entre los 90 y los 2000, con demasiados jumpscares predecibles, la mayoría, volumen alto con los gritos y algo de gore, sí, porque
Aunque hay unas muertes que la verdad yo no me esperaba que fueran de esa manera, ni tan pronto en la película. De hecho, la película va a lo que va. Y no me esperaba, digamos, que fueran algunos tomas de decisiones bastante explícitas como tal, en el tema de la sangre y todo esto. Pero bueno, luego recordé algunas escenas en el juego y dije, bueno, sí es cierto. La dirección de los personajes ronda en simplemente ir de poco en poco para descubrir pistas y valorar un poco cada vez más la vida que tienen, con un miedo a morir como un concepto distante que intentó ser profundo, pero que realmente no llegó a nada ni liberó el potencial que estos jóvenes pudieron haber dado. Digamos, si hubieran estado mejor escritos. Los 5 protagonistas se sienten, eso sí, jalados y atraídos, casi como si se encontraran hipnotizados para ir directamente al peligro, siendo en ocasiones bastante ingenuos y regalándonos momentos que rayan en lo inverosímil, incluso en una película de terror. Terror puro. Estaba buscándole un subgénero como siempre le hacemos, terror tal, pero no, creo que esta película es terror puro. Ella Rubin, quien interpreta a Clover, me recuerda muchísimo a Sam, pero mucho más a como si una de las hermanas del juego al principio estuviera viva y continuara la búsqueda de su hermana desaparecida junto a sus amigos en el juego original. Abel me recuerda a Mike, pero sin llegar a tener realmente el desarrollo suficiente para poder convertirse en esa figura de líder y digamos que carrear con la valentía del equipo. Max, de hecho, es quien termina siendo más valiente al final y recuerda un poco a una mezcla de Matthew y Chris, quien trata de reconstruir el amor que siente por Clover y a veces poniéndose en peligro de manera estúpida. Melanie, por supuesto que me recuerda a Emily, pero también tiene tintes de Ashley, porque no llega a ser tan molesta como Emily en un principio del videojuego. Y Nina es interpretada de gran manera por Odessa A'zion, la actriz más popular del cast, que sin duda siento que tiene un poco de Jessica, pero que va más a su rollo, es, digamos, también de las más valientes y que su relación con Abel termina por ser un literal carrusel de emociones durante toda la supervivencia. En fin, Until Dawn, la película hace esto, ¿no? Digamos, una mezcla rara de cosas que realmente hay en el juego para convertirlas en una historia real. Todos los contextos, sean superficiales o subjetivos, que hay dentro del videojuego para crear algo en el que el único objetivo es sobrevivir. No hay mucha explicación histórica más que es un pueblo bajo tierra en el que solo el Dr. Alan White al parecer sobrevivió y se dedicó a hacer experimentos en ese lugar, que quizás por la carga energética y de los traumas del pasado volvía locos a los que se quedaban ahí, ya que después de 13 noches de experimentos de ese psiquiatra, hacía que se convirtieran en Wendigos. Bueno, es lo que hay. Ese es el contexto. Ese es el background del pueblo, ¿no? De la locación que realmente estamos viendo en esta película. No hay más. Sé que hay muchas referencias también al juego, que muchas las quisieron meter así por la cara, aunque es bonito recordar nostálgicamente, como en una especie de escena post créditos, pero realmente es la escena final que sale la cabaña real del juego con el clima nevado, o bien los expedientes del psiquiatra donde muestran a Joshua como un paciente del Dr. Alan White, que es seguramente la historia que nosotros jugamos como tal. O bien uno de los villanos que es calcado al juego, un asesino con una máscara, además de jumpscares que son como en el juego. O el típico no te muevas. Como fan del juego, digamos que me la pasé bien. Digamos que sí que hay muchísimos problemas internos que físicamente los puedes ver en cómo se va desarrollando la historia. Inclusive es una de esas películas en donde no hay mucha explicación, sino que ya está todo seteado, todo listo para que simplemente se active la noche y empiecen a morir y a morir y a morir. Claro, ahí está. Esa es una reiteración que tampoco aporta mucho que digamos. Además de que quizás el film tiene a veces algunos recursos bastante pobres para resolver ciertos conflictos. O algunos resultados, como el tema de que exploten literalmente los personajes al tomar un agua contaminada. Como referencia quizás a Spontaneous, LOL. O son de este tipo de situaciones que se usan para llegar rápido al grano, aunque sin embargo también puede llegar a tener sus cositas, como la escena de Clover sola tratando de llegar a las oficinas del Dr. Alan White en esta especie de subterráneo en donde juegan muy bien con los primeros y segundos y terceros planos, en una escena a oscuras donde hay una luz parpadeante de un semáforo en rojo y el Wendigo detrás. Eso sí es God. Así que sí, tiene sus cositas y sus cositas malas. En un avance frenético de sangre,
easter eggs y criaturas diferentes en distintos escenarios cada noche, aguantar hasta el amanecer puede ser difícil para el espectador. En un film que pudo transmitir el concepto principal del videojuego a una historia diferente, pero no su nivel de calidad. A ver, si te gusta el terror, posiblemente pases un buen rato. Ese terror old school que no necesita muchas veces de una gran atmósfera y una gran tensión. Pero bueno, yo por eso y todo lo dicho a este film Until Dawn, por eso le doy 2 estrellas como calificación personal. Y es sin duda una película palomera. I'm just gonna grab it. Don't move. Yeah. Oh, what? It's still in my face!